Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, yo soy Andrés Solís y hoy es martes de Periodismo Hoy a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación y como siempre, con el placer de saludar a toda la amable audiencia que nos acompaña esta tarde, pasadita a las 13 horas y con mucho gusto de saludar al otro lado del micrófono, al otro lado del ciberespacio, a Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, con mucho frío, ya con pues temperaturas un poquito más heladas por acá en esta zona de la ciudad, en el poniente de la Ciudad de México, en Coajimalpa en concreto, pero muy bien y muy contenta de arrancar una vez más este espacio semanal, este programa Periodismo Hoy que hacemos con muchísimo gusto y mucho cariño para todas y todos ustedes, porque hoy vamos a hablar del periodismo legislativo, también llamado periodismo parlamentario, y de su importancia. Y antes de que se me espanten, quiero decir que si bien las y los legisladores son de los actores sociales con menos credibilidad en nuestro país, y esto no me lo invento, sino que va de acuerdo con el informe 2021 del Latinobarómetro, pues seguir el trabajo justamente de las y los legisladores pues es necesario, ya que las decisiones que toman nos afectan a todas y a todos. Y sobre todo porque como ciudadanos, ciudadanas de este país, pues sinceramente no nos sería muy posible o es prácticamente imposible seguir de cerca todas las sesiones, los acuerdos, las juntas de comisiones, el trabajo que cada legisladora hace en sus distritos, en sus circunscripciones, los dictámenes, los puntos de acuerdo, el diario de debates. Bueno, a veces ni como reporteros leemos las versiones estenográficas de cada sesión porque de verdad es un mundo de información el Congreso, y hablamos del Congreso Federal que son 628 personas, más sus asesores, más, en fin, comisiones y demás, y justamente es por eso que hoy quisimos entrarle a este tema, porque las y los periodistas que cubren la fuente legislativa pues tienen mucha chamba. Y de ello vamos a hablar con una colega periodista que es además experta en el tema y ella se llama Isabel Uribe. Pero, Alexia, ¿qué te parece si antes de comenzar, como siempre, vamos con las recomendaciones de la semana en nuestra sección de Agenda Periotips? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. El Centro de Investigación y Docencia Económicas invita al taller Periodismo Jurídico, Libertad de Expresión y Periodistas en México. Se verán temas como el desafío para la libertad de expresión como un derecho humano, análisis y trayectoria jurisprudencial desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y funcionamiento, acceso y análisis de datos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodismo judicial en México y Latinoamérica. Este taller tendrá lugar el día jueves 25 de noviembre a las 12 horas. Para mayor información o inscripción pueden entrar a la página cide.org. La Fundación Gabo y Oxfam convocan al Fondo de Becas para investigar y contar la desigualdad en la distribución de trabajos del cuidado y sus implicaciones socioeconómicas en América Latina y el Caribe. Este fondo financiará 4 proyectos periodísticos para producir historias sobre la desigualdad en la distribución de los trabajos del cuidado en la región desde una perspectiva interseccional que provoque reflexiones profundas sobre la sostenibilidad de la vida y participación de las mujeres y las niñas en un sistema de cuidados. Se tiene hasta el día 1 de diciembre para postularse y los resultados serán revelados el día 15 de diciembre. Para mayor información puedes acceder a la página Fundación Gabo o puedes enviar un correo a snavarro@fundaciongabo.org.
La Asociación Mundial de Investigadores invita al Segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas 2021. Dentro del Congreso habrá talleres, conferencias, paneles magistrales y mesas de trabajo, todo en favor del desarrollo de las radios comunitarias. Este evento se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre. Para mayor información o inscripciones, puedes ingresar a la página www.ainvestigadores.org. La Fundación Gabo y Latitud R invitan a participar en la convocatoria de becas de producción periodística sobre reciclaje inclusivo 2021. Estas becas impulsarán investigaciones relacionadas con el medio ambiente, gestión de residuos sólidos con reciclaje inclusivo y economía circular, las cuales pueden desarrollarse en cualquier formato, escrito, sonoro, audiovisual o web, y pueden participar periodistas independientes o vinculados a medios de comunicación en América Latina. La fecha límite de registro será el día 17 de enero de 2022 y los resultados se darán a conocer el 14 de febrero de 2022. Puedes obtener mayor información en la página fundaciongabo.org o bien puedes enviar un correo a snavarro@fundaciongabo.org. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. Pues ahí están las recomendaciones de Periotips. Si tienen por ahí algún evento al que nos quieran invitar, al equipo de Periodismo Hoy y por supuesto a las audiencias de Radio Educación, pues mándenos por ahí la invitación a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Nos dará muchísimo gusto ir o conectarnos ahora que muchos eventos son virtuales, pero también nos dará muchísimo gusto compartir eventos relacionados con el periodismo aquí en este espacio. Y si me dejas hacer un comercial de motu propio, déjenme decirles que ya en próximas fechas estará disponible la convocatoria para la próxima generación del Diplomado de Periodismo Especializado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde su servilleta da algunas clases, pero que la verdad es un diplomado donde hay toda una gran experiencia de muchos y muchas colegas y que además tiene opción de titulación, así es que si alguien no se ha titulado y quiere titularse de la carrera de periodismo en la UNAM, pues adelante, ahí está ese diplomado, así es que estén muy pendientes, pero mientras, ya después del comercial, ¿qué te parece, Alexia? Sí, les recordamos que nos pueden mandar también sus comentarios, sugerencias de temas y cualquier cosa que nos quieran platicar en Facebook. Nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo, donde como siempre recibimos todos y cada uno de sus mensajes y aquí tenemos los de esta semana. Así es, nos escribió María de Jesús Cortés y dice su mensaje: decirle a Sandra Romandía, que recordemos fue nuestra entrevistada la semana pasada, que nadie va a pagarles por su periodismo militante que solo sirve para criticar al gobierno federal. Nunca hacen investigación de los gobiernos panistas, con solo escuchar su base de comentaristas hace que una corra y no las tome en serio. Saludos. Bueno, esa es la opinión de María de Jesús Cortés y recordar, dejar bien claro que Opinión 51 es justamente un medio de periodismo de opinión. Y todas las opiniones son bienvenidas, no siempre estarán a favor o en contra de nadie, pero esa es la razón de este programa. También nos escribió Obsidiana Granados Herrera, dice: hola, gracias por darnos a conocer el proyecto Opinión 51, interesante iniciativa, qué bueno que hablan de Elvira García, una gran periodista, ojalá dediquen un programa completo a ella. Saludos y felicitaciones por su trabajo. Bueno, pues claro que le dedicamos un programa prácticamente a ella, porque la tuvimos en entrevista precisamente en este mismo espacio. Así es que, pues ahí estará el podcast disponible para ti, Obsidiana, y para quien lo quiera escuchar. Pueden entrar a la página www.medioradio.edu.mx y ahí en el buscador pueden poner Elvira García en la lista de podcast de Periodismo Hoy y por ahí les va a salir el programa en el que platicamos con ella justamente sobre su trabajo como entrevistadora. Y bueno, tenemos otro mensajito de Claudia, no nos dice su apellido y dice: acabo de sintonizarlos. Cuando la entrevistada hizo referencia a Denise Dresser y a Adela Micha, pensé que estaba en una estación de Televisa o algo así.
así. Qué pena, esas periodistas no me parecen objetivas y se ha comprobado que reciben dinero de los partidos como el PRIAN. Ahí está la opinión de Claudia y bueno, también creo que es importante que independientemente de lo que nosotros opinemos, es bueno ver, leer, escuchar las opiniones de otras personas que no piensan como nosotros para tener puntos de referencia y poder construir argumentos. Y esa es una de las razones fundamentales también de este espacio y también de Radio Educación como medio público, pues de ofrecer la mayor alternativa de opiniones y puntos de vista, pues justamente para que nuestras audiencias puedan construir sus propios juicios. Bueno, muchas gracias también por los comentarios de Beatriz Alvarado. Dice Alexia y Andrés, buenas tardes, como siempre, aprendiendo de ustedes y ahora de las periodistas que aportan desde y hacia la sociedad. Ahora no sé de qué periodista se trata. Esperaré la respuesta. Gracias por el programa. Muchísimas gracias, Beatriz, por tus comentarios. Bueno, pues la periodista, como ya lo decía Andrés, de Periodismo en Persona de la semana pasada fue Elvira García. Muchísimas gracias a todas, a todos. ¿Y qué te parece, Andrés, si de una vez vamos con las pistas para el programa del día de hoy, con las pistas de Periodismo en Persona, ya que hoy hablaremos de un periodista que comenzó su carrera por allá de 1988 en la revista Proceso, donde a lo largo de 15 años fue reportero de asuntos políticos, pero también corresponsal en Washington e incluso creo que llegó a ser su subdirector, ¿no? También trabajó en los periódicos El Universal y El Economista y en 2011 cubrió la guerra civil en Libia. Es autor del libro Michoacán, Ni un paso atrás, que se editó en 1993. Y bueno, en los últimos años, en los últimos meses, ha protagonizado, pues, por decirlo así, encontronazos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aparecen, de hecho, fácilmente en los buscadores de Internet. Así que si ya sabe de quién se trata, comuníquense con nosotros. Y mientras vamos a escuchar una primera parte de nuestra entrevista sobre el periodismo legislativo con Isabel Uribe. Como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que tener en consideración que recordar que hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y sin lugar a dudas uno que genera muchísima información es el poder legislativo, que en este país a nivel federal lo integran la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En este caso, pues las y los periodistas que nos ha tocado cubrir esta fuente, pues nos tenemos que convertir en esos ojos y oídos de la ciudadanía en el Congreso. Por supuesto, esta rama que requiere cierto nivel de especialización periodística, pues no es muy sencillo. Requiere de conocimientos políticos, técnicos, jurídicos, en cuanto a conocer muy bien cómo funcionan las cámaras, porque además no es lo mismo hablar del Senado que la Cámara de Diputados, y requiere también tener un dominio de cierto lenguaje especializado para poderle explicar con manzanitas a la ciudadanía qué es lo que se discute, qué es lo que se aprueba, cuáles son las implicaciones del trabajo legislativo y por qué las decisiones que se toman en el poder legislativo pues tienen este tipo de implicaciones en nuestra vida cotidiana. Y de este tema justamente vamos a platicar con Isabel Uribe. Ella es licenciada en Comunicación Audiovisual con una maestría en Periodismo Político y periodista en el Congreso desde hace 14 años. Actualmente es jefa de información en el área de noticias precisamente del canal del Congreso, además de que también tiene su faceta académica y ha publicado en revistas alemanas sobre la situación de México y América Latina y, por si fuera poco, ganadora del premio TAL por la serie Memoria Viva del 68. Isabel, qué placer tenerte aquí en Periodismo Hoy para que platiquemos con las audiencias de Radio Educación. Andrés, pues muchísimas gracias. Me siento muy, muy honrada por esta invitación a Radio Educación. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero para mí Radio Educación es muy importante porque cuando era muy adolescente y acudía de parte de la escuela a grabaciones de un programa que se llamaba En Sexualidad en tu propia voz, ahí yo encontré mi vocación por los medios de comunicación. De hecho, por ahí mi primera entrevista fue al gran periodista Paco Huerta, entrevista entre comillas, porque realmente era un cuestionario, pero yo estoy muy agradecida y muy honrada por esta invitación, porque para mí Radio Educación, quiero mucho Radio Educación, además de que hay personas muy importantes para la radio pública, su mismo director, y así es de que muy, muy honrada por esta invitación, Andrés.
Muchas gracias, Isabel. Y qué bueno que pues nos cuentas esto. Además, o sea, hace poquitos años, Exprobos es un programa que todavía está al aire, así que pues no ha de tener mucho tiempo. Oye, pero pues agradeciéndote mucho este tiempo para las audiencias de periodismo hoy, nos gustaría comenzar por el principio. Vaya, ¿cómo definirías esto que se llama periodismo legislativo, que en muchos otros lugares también se le dice periodismo parlamentario? ¿Qué nos dices? El periodismo legislativo yo creo que cobra importancia en las sociedades democráticas. ¿Por qué es esto? ¿Qué ocurre en países, por ejemplo, donde hay dictaduras, en países como China, por ejemplo, donde lo que importa es lo que decide pues un partido o una persona? Pues no tiene caso tanto reportar lo que ocurre en el Congreso. En cambio, cuando hay sociedades más democráticas, como mencionaba Andrés al inicio, que hay otros poderes que hacen el contrapeso, creo que ahí es importante. Y yo me remontaría a hace algunas décadas, en el siglo XX. En el siglo XX realmente fue importante el Congreso, había crónicas parlamentarias y demás. No sé qué tanto era tan importante antes en el siglo XX porque somos, no sé si afortunada o desafortunadamente, un país sumamente presidencialista, y en el siglo XX pues el Congreso era una oficialía de partes, ¿no? O sea, se mandaban los proyectos y se aprobaban, el presidente tenía amplia mayoría en el Congreso y pues no había como grandes revoluciones en el Congreso. ¿Qué pasa? Se da una coyuntura a partir de 1997, que es cuando el partido en el poder pierde la mayoría en el Congreso y se inaugura la mítica 57 legislatura. ¿Ahí qué pasa? Ahí se rompe todo. O sea, de repente vemos a un presidente que ya no tiene mayoría, un presidente que se enfrenta a una nueva realidad donde tiene que pactar con la oposición. Y creo que ahí empieza a cambiar un poco o a nacer quizá esto del periodismo legislativo. Empezamos a leer crónicas muy importantes, por ejemplo, del mismo Miguel Ángel Granados Chapa, de un joven, no sé, Juan Arbizu quizá. No, seguramente ustedes recordarán esta época del llamado Bronx priista, y ahí es como que empiezan a hacer el periodismo legislativo. ¿Por qué? Porque entonces todos empezamos a voltear a ver a un Congreso que es importante. O sea, en el año 2000, con Vicente Fox, un Congreso que era totalmente ríspido hacia el Ejecutivo Federal, y que de hecho vimos a un Vicente Fox impugnando el presupuesto o reformas que le congelaban, y entonces ahí dicen, a ver, espérense, es que el Congreso ya tiene otra vida, o sea, es parte de este juego democrático. Y creo que el origen del periodismo legislativo aquí es importante, porque a partir del año 97-2000 a la fecha, hemos visto que es una fuente totalmente viva. O sea, en el periodismo legislativo convergen muchas cosas. Converge la vida política del país, pero también las decisiones más importantes. Y a veces la gente suele decir, ay, es que qué flojera, los legisladores no hacen nada, se duermen. Pero realmente lo que ocurre aquí es absolutamente todo lo que nos implica en la vida diaria. O sea, todo. Todas las decisiones que nosotros podemos pensar que nos implican pasan por el Congreso. Por ahí empezaría. Déjame regresarme tantito, porque sí queremos hablar del circo mediático que de repente se convierte el Congreso, pero antes yo quiero que nos expliques un poco a la audiencia, Alexia, a mí, esta parte de que conocemos poco cómo funciona el Congreso. Conocemos poco que hay, por ejemplo, 3 responsabilidades fundamentales de cualquier persona legisladora, ¿no? La gente sabe que hacen leyes, pero no saben que también tienen la facultad de obligación de la gestión social y de la rendición de cuentas, que son importantísimos. Y entonces pareciera que el periodismo parlamentario se queda solamente en el seguimiento y muy a medida de las iniciativas que se discuten en el Congreso. ¿Qué es lo que debería de cubrir cualquier periodista que le toca cubrir cualquiera de las 2 cámaras o también los congresos locales, Isabel? Híjole, me haces la pregunta del millón.
Déjame decirte que una de las fuentes, yo creo que si ustedes han cubierto alguna vez Congreso, es una de las fuentes más vivas que existen, si no es que la más dinámica. En el Congreso hay una actividad, de verdad, el ciudadano dice, es que el legislador no hace nada, pero realmente hay una serie de actividades en comisiones, hay actividades en el pleno, hay actividades, parlamentarias, no sé, de diplomacia parlamentaria, que son sumamente importantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente hay tanto que yo tengo un problema, debo admitirlo, con mis colegas y demás, porque siempre, como dices, estamos viendo el show mediático, ¿no? Los trancazos, acá lo que se le dijo a Córdoba, a Bartlett y demás, y no nos estamos enterando de lo que ocurre alrededor. Yo les podría decir, por ejemplo, que la semana pasada la Comisión de Salud en el Senado aprobó una reforma que nos implica a todos, que es prohibir la publicidad del tabaco, o que se va a prohibir también fumar en lugares públicos como transporte público, parques. O sea, nos implica tanto a fumadores como a no fumadores. Y aquí la pregunta es, ¿cuánta de esa información nos está llegando? ¿No? Y es que también no es por justificar, pero sí hay bastante trabajo en el pleno, por ejemplo, y los medios pues tienen como su línea editorial, ¿no? Obviamente ellos se van a ir por lo que venden, ¿no? O sea, ¿qué nos va a vender más? Pues los trancazos hacia cierto secretario de Estado, que informar sobre una ley que se está aprobando y que a lo mejor todavía no concluye su proceso legislativo. Y creo que ahí está un poco nuestro papel, ¿no? También como periodistas, ¿qué tanto vamos a estar priorizando? ¿Qué tanto vamos a generar un vínculo con la ciudadanía para dar a conocer esto? Porque como bien lo dices, Andrés, creo que la ciudadanía debe estar enterada de lo que se hace en el Congreso, de lo que hacen sus representantes, ¿no? Saber cómo votaron ciertos proyectos, qué leyes están impulsando. De verdad, hay una serie de iniciativas y de reformas que nos implican a todos y que realmente no llegan al Vox Populi. Y es ahí donde tenemos que estar muy atentos, como bien dices, Isabel. Oye, pero ¿qué tanto ha cambiado la dinámica? Ya nos platicabas un poquito de lo que pudiera ser la historia del periodismo legislativo, pero ¿qué tanto ha cambiado la dinámica pues con los medios públicos, con los medios que propiamente se crearon para este fin? Y bueno, ¿cómo es un poco también ahí la relación con los periodistas de otros medios, no propiamente del canal del Congreso? ¿Cómo funciona ahí un poco la dinámica de cobertura? ¿Quisieras contarnos? Mira, pues yo creo que cada medio trae su agenda muy particular, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando la semana antepasada, si mal no recuerdo, que vinieron acá los directivos del sistema público de radiodifusión para solicitar el presupuesto, para hacer una presentación. ¿Quiénes fuimos los medios que estuvimos ahí? Pues Canal 11, el canal del Congreso, los medios públicos que nos interesan ciertos temas, ¿no? Obviamente los medios privados pues no les interesan estos temas, o sea, ellos quizá les interesan otros temas cuando vienen los empresarios y demás. Cada medio trae también su propia agenda, a qué legisladores saben, a qué legisladores van a buscar. Aquí es como, tenemos 628 legisladores en todo el Congreso, entonces ahora sí que tenemos de dónde y para dónde escoger y para dónde virar. Y que además estás hablando de 628 personas que además participan en diferentes comisiones. Entonces, una misma persona legisladora pues puede tener diferentes facetas, si es presidente de una comisión, pero secretario de otra, pero integrante de una adicional. Entonces, la visión del quehacer legislativo es muy, muy amplia, ¿no? Y entonces, esto me lleva a preguntarte lo siguiente, Isabel, porque pareciera que no hay periodistas suficientes para cubrir todo el Congreso. Es decir, por lo regular hay un solo reportero o reportera que cubre la Cámara de Diputados, un reportero o reportera por medio que cubre el Senado, y entonces pues no nos damos abasto. Exacto, nunca nos damos abasto en la fuente del Congreso. O sea, el trabajo es muchísimo. Las comisiones, hay comisiones que ni la gente luego ni se imagina, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo hace algunas legislaturas que había una comisión que se llamaba la Comisión Especial de los Pueblos que Viven en el Bosque, ¿no? Y de repente tú llegabas y escuchabas así como de,
¿qué onda, no? ¿Cómo que de los pueblos que viven en el bosque? ¿Qué? Pues, ¿de qué hablan? O sea, a mí me dio mucha risa porque fue cuando recién llegué a cubrir y yo dije, ¿qué? Pero después cuando vas a la comisión te das cuenta que existen problemáticas y finalmente lo que aquí ocurre, el trabajo, por ejemplo, en las comisiones es un espejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. También recuerdo, por ejemplo, mucho cuando recién inició la Comisión de Igualdad de Género. O sea, de repente, y se los voy a decir así, ¿no? Decían, ay, pues la comisión de estas viejas chismosas, ¿no? O sea, porque era algo inédito para el país, o sea, para el país, sí, que el hecho de que mujeres políticas estuvieran hablando de políticas públicas, estuvieran discutiendo una ley que luego se convirtió en la ley de derecho de acceso a una vida libre de violencia, ¿no? O sea, sí van acompasadas de los cambios que van ocurriendo en la sociedad. Por ejemplo, ahorita mismo, en esta legislatura, hay una comisión que se llama la Comisión de Diversidad, que está presidida por una de las primeras diputadas transexuales. Entonces, todo esto, pues es lo que estamos viendo allá afuera en la sociedad. Finalmente, tenemos que entender que los legisladores, a veces decimos, ay, no, es que los legisladores, a lo mejor no todos están súper preparados, o a lo mejor no todos tienen maestría o doctorado, pero precisamente, y no es como justificar, pero precisamente el Congreso representa a toda la ciudadanía. O sea, sí hay legisladores con doctorado, maestría, pero también podemos ver, por ejemplo, a representantes agrícolas, no sé, tú recordarás, Andrés, el famoso rey del tomate, o ¿cómo le decían? Sí, ¿no? Era el rey del tomate. Sí, un empresario agricultor de Zacatecas y que además promovía mucho el tema de la migración. Exactamente, entonces aquí tiene que estar representada toda la sociedad, o sea, aquel que estudió quizás hasta la secundaria, pero que se fue a Estados Unidos y que trae los temas migrantes, o el empresario, el que cuida los intereses de los empresarios. ¿Por qué? Porque somos una sociedad diversa y eso es el Congreso, tanto el Senado, que representa a la Federación, como acá la Cámara de Diputados, que dicen que es más como del pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que a veces somos como muy persinados con esto, ¿no? Con esta parte, ¿no? De que no, es que los legisladores no están bien preparados, pero creo que tenemos también que empezar a entender eso, ¿no? Que son representantes y es de parte de la democracia. Sectores. Exacto. Así lo dice la Constitución. Cualquier mexicano o mexicana puede ser sujeto a elección en un cargo popular, ¿no? En un cargo de elección popular. Pero permíteme, Isabel, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos contigo para volver a retomar este tema del periodismo legislativo. No se vayan. Hacemos una muy breve pausa, como siempre, ya saben, solo para recordarles que estamos muy al pendiente de sus comentarios, de sus opiniones, de sus sugerencias. Estamos en Facebook como Periodismo Hoy, en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo, donde nuestro equipo de producción estará muy al pendiente de todos sus mensajes. Pueden enviarnos sus comentarios, sus sugerencias y también sus respuestas, sí, a la trivia de periodismo en persona, ya que contaremos la historia de un periodista que en radio actualmente conduce la primera emisión de imagen informativa en Imagen Radio, que es el 90.5 de FM. Desde el 2006 es director editorial de Excelsior, donde escribe la columna Bitácora del Director, sin duda un periodista muy controversial. Así es que comuníquense si ya saben de quién se trata. En tanto, vamos a seguir platicando. ¿Qué les parece si seguimos platicando con Isabel Uribe en torno al periodismo parlamentario? Estamos platicando con la periodista Isabel Uribe. Ella es actualmente la jefa de información del área de noticias en el canal del Congreso, también es académica, ha publicado en revistas sobre la situación de México y América Latina, es ganadora del premio TAL por la serie Memoria Viva del 68 y estamos platicando en torno al periodismo legislativo. Isabel, yo quisiera preguntarte en torno a esta relación que tiene que haber entre legisladores y periodistas, porque si bien los legisladores requieren de los medios de comunicación de los periodistas para dar a conocer toda esta información que debemos saber como ciudadanas y como ciudadanos, y a su vez las y los periodistas
pues requerimos estar en contacto justamente para hacer nuestra chamba. Esto no quiere decir que seamos compas, que seamos socios, y creo que tiene que quedar bien claro, ¿no? Yo creo que con tu pregunta, Alexia, me hiciste recordar a esa famosa frase de Granados Chapa de que los políticos no deben ser socios de los periodistas, ¿no? Pues creo que como cualquier otra área periodística, creo que tenemos que tener muy claro que los políticos van a ser nuestra fuente y que nosotros vamos a ser el medio. O sea, hay muchos colegas, compañeros que confunden esta parte, ¿no? Y creen que el legislador es su amigo. Y yo creo que no es que sean nuestros amigos, no es, o sea, esa parte creo que no. Creo que ellos, debemos de entender que ellos son los que nos van a suministrar la información. Nosotros tenemos que tener como muy claro dónde estamos parados, ¿no? De repente, obviamente hay compañeros pues que tú sabes, ¿no? Que tienen ciertas alineaciones hacia algún partido, ciertas fobias y demás, pero a la hora de hacer el periodismo legislativo, yo creo que tenemos que dejar a un lado eso. Es como el largo debate del periodismo objetivo y demás, pero sí tendríamos que tomar cierta distancia y pues quedarnos nosotros con lo informativo. Y yo también creo que el periodismo legislativo, yo veo que cada vez más gente se interesa últimamente en lo que ocurre en el legislativo, tratar como ya de ser mayores de edad los que estamos aquí en el Congreso y pasar de lo informativo a lo analítico, o sea, no nada más presentar lo que está ocurriendo, sino analizar también las repercusiones políticas de los tomadores de decisiones. Y de repente, si tenemos como estos vínculos tan cercanos, pues no nos permite tener una visión como más analítica de esto, ¿no? Déjame regresar a algo que dice Isabel muy interesante, que tiene que ver con esta crítica hacia la formación profesional o la experiencia en ciertos temas de quienes se están ocupando una curul en cualquier congreso, sea local o sea a nivel federal, y que tiene que ver también con cómo lo vemos desde el periodismo, pero cómo nos vemos como periodistas, porque cuando yo empecé a cubrir Congreso, hace muchos años, y de repente en la primera asamblea legislativa de la Ciudad de México, bueno, todavía era Distrito Federal, la mayoría en ese momento organizó un seminario de periodismo parlamentario para enseñarnos a los periodistas cómo cubría el Congreso, ¿no? Cómo entender el proceso legislativo, cómo se hacen las leyes. Y entonces nos damos cuenta de que puede haber personas que llevan muchos años cubriendo el Congreso, pero siguen sin entender cómo funciona el Congreso, porque se han quedado con la parte testimonial, con la declaracionitis, el amigo, pero que nos falta como periodistas entender las iniciativas, leer la Gaceta Parlamentaria antes de la sesión, trabajar con comisiones, hacernos realmente contacto con los asesores y asesoras de los diputados y diputadas, no con el congresista, sino porque muchas veces quienes arrastran el lápiz son los que trabajan con el congresista, ¿no? Que sí son expertos en ciertas materias. Entonces, ¿qué áreas de oportunidad en la formación profesional del periodismo crees que tenemos que ponerle especial atención, Isabel? Mira, ahorita que lo mencionas, recuerdo, yo creo que todos cuando llegamos a la fuente del Congreso no sabemos lo que nos espera, ¿eh? O sea, salimos de la escuela y, pues otra fuente y demás. No, el periodismo parlamentario es un área muy especializada. Yo creo que solo la supera el periodismo judicial, el de la Suprema Corte, que también mis respetos, ¿no? Qué bárbaros. Porque sí requiere mucha formación teórica, hay que conocer el marco jurídico, hay que saber sobre todo el proceso legislativo. Es súper importante, ¿no? Saber qué es una iniciativa, cuándo se convierte en dictamen, cuándo es minuta, y de repente uno lee notas que dices, ay, no, o sea, yo a veces me pongo hasta en redes sociales ahí a decir, no, por favor, no, porque de repente presentan una iniciativa y la presentan como si ya fuera una reforma aprobada y se arma un escándalo en todo el país porque fulanito presentó una iniciativa para tal, ¿no? A ver, espérense, lo que pasó incluso hace unos días con la reforma constitucional en materia eléctrica energética, es una reforma
constitucional. Tenemos que tener muy claro que no va a pasar mañana, que se necesitan cierto número de legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y luego se tiene que mandar a los estados, tiene que aprobar la mitad más uno de los congresos estatales y luego regresa y se tiene que hacer la declaratoria constitucional. O sea, si nosotros no tenemos ese proceso legislativo muy claro, pues ¿cómo lo vamos a informar, no? Y yo creo que es parte de nuestro deber el estar actualizándonos siempre, el tener un marco jurídico. O sea, nosotros aquí, por ejemplo, siempre tenemos un marco jurídico, nuestros lineamientos editoriales, tener como muy clara esa parte, porque nosotros somos un medio institucional. Entonces, si nosotros lo decimos, lo toman ya por un hecho, ¿no? Y no podemos estar teniendo ese tipo de errores e imprecisiones, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto de la parte que tú mencionas de la especialización, pero creo que no contesté tu pregunta, ¿verdad? No, yo creo que sí abordas un poco ese tema, porque evidentemente si como periodistas no entendemos el proceso legislativo, cómo se construyen las leyes, toda esta parte técnico-jurídica, pues difícilmente le podemos informar a la sociedad sobre qué es lo que está sucediendo en el Congreso, ¿no? Así es, porque pues hay varias aristas, ¿no? Está la parte como muy padre, muy que ahora sí que nos pone como bien felices a los que cubrimos la fuente, que es cuando hay grandes debates, cuando, por ejemplo, el viernes pasado fue una maravilla para todos los legisladores, los periodistas, porque nos dimos vuelo, ¿no? Con las crónicas y todo, pero también está esta parte que lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Toda esa parte que a lo mejor no todos retoman y no es tan atractiva, pero pues que tenemos que conocer para informar, porque además yo creo que tenemos una responsabilidad con la gente que nos escucha, con la gente que nos ve, porque nosotros somos parte de este derecho a la información, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando no había canal del Congreso, cuando nada más había pues las crónicas en los periódicos, pues no podíamos ver todo lo que ocurría. Ahora lo podemos ver todo, ¿no? Pero también pues sin contextos, pues ahora sí que de qué sirve que te muestren todo si tú no sabes de dónde viene, no sé, el origen de tal partido, de tal político, pues sí necesitamos como toda esa preparación. Definitivamente necesitamos tener el contexto, los antecedentes, el seguimiento y no nada más la declaración de tal o cual legislador. Pero yo quisiera preguntarte en estos últimos minutitos que nos quedan, Isabel, en torno a pues hacer una cobertura pues con paridad, con igualdad de género. A nosotros por ahí en Radio Educación, la verdad es que en el monitoreo de las elecciones pasadas nos fue muy bien, pero justo uno de los pocos jalones de orejas que nos hacían y que revisamos por ahí en este monitoreo es que seguimos diciendo los diputados cuando la mitad pues son mujeres, ¿no? Entonces también creo que es un punto que hay que recalcar y estar muy atentos y atentas como periodistas, ¿no? Así es un poco lo que mencionábamos, ¿no? El Congreso ha cambiado en los últimos años, ha ido a la par con los cambios que ha habido en la sociedad y, por ejemplo, el hecho de que ahorita haya un 50% de legisladoras mujeres, pues es sumamente importante, pero también nosotros tenemos que poner en agenda, o sea, no es nada más que haya un 50% de mujeres, sino que también esas mujeres estén en los puestos, en los puntos claves. O sea, ahorita lo que vemos, por ejemplo, y a mí me da como, la legislatura pasada fue llamada la legislatura de la equidad de género, de la paridad de género. Entonces, tuvimos una presidenta de la mesa directiva, estuvieron mujeres en la Junta de Coordinación Política, por ahí estaba Vero Juárez, Fabiola Loya, y ahorita volteamos a ver a la Junta y son solo hombres, ¿no? Las comisiones más importantes, que son las comisiones dictaminadoras, no sé, de Hacienda, de puntos constitucionales, quedaron en manos de hombres. Entonces, todas esas cosas yo creo que como periodistas y sobre todo mujeres también tenemos que visualizarlas, ¿no? Porque en el discurso todo está como muy padre, pero ¿qué está pasando en la realidad, no? ¿Cómo se está construyendo el Congreso? ¿Realmente las mujeres tienen el don de mando en estos temas importantes? Y que impacten lo que se está legislando, porque además no solamente las iniciativas no están redactadas con lenguaje incluyente,
sino que no tienen visión de género, ¿no? Siguen siendo iniciativas de ley con una visión masculina. Pero también para que no nos gane el tiempo que siempre nos corretea, y tú sabes que los medios electrónicos, el tiempo es tiempo y nos va a ganar toda la vida. Pero ¿cómo le dirías a la audiencia que lea las crónicas parlamentarias? ¿Qué hay que buscar más allá del circo mediático, más allá de las mentadas de madre y las pancartas y las máscaras que hemos visto en los últimos 25, por lo menos 25 años desde aquella histórica legislatura del 97? Yo creo que si los ciudadanos estuviéramos conscientes de qué porcentaje de lo que cobramos, de nuestros sueldos, de nuestros impuestos, se utilizan para pagar a los legisladores, creo que tendríamos más conciencia de exigir, ¿no? Sobre todo, como ciudadanos, también tenemos mucho que hacer. No conocemos a nuestros representantes, no sabemos quiénes nos representan. Yo creo que es un deber del ciudadano el saber qué legisladores, qué legisladoras son nuestros representantes y después exigir, ¿no? Exigir transparencia, exigir rendición de cuentas, y sobre todo, pues, oye, ¿por qué esta ley que a lo mejor a mí me interesan ciertos temas, medios públicos y demás, y por qué mi diputada o mi diputado lo votaron así? ¿No? O sea, ustedes, no me acuerdo quién de los dos lo mencionaba, lo de las casas de gestión ciudadana. De repente dicen, es que se les destina mucho presupuesto a la gestión ciudadana, pero es que no hacemos uso de eso, ¿no? También como ciudadanos tenemos una responsabilidad, ¿no? Tenemos que conocer, tenemos que exigir, fiscalizar quizá no sea la palabra, pero pues ellos están cobrando las y los legisladores de nuestros impuestos, entonces pues nosotros tendríamos que tener más responsabilidad. Y ahí pues creo que obviamente el periodista legislativo pues es determinante, ¿no? No nada más en estas crónicas legislativas, sino en todo, en el ideal, ¿no? Que debe ser. Sin duda alguna, somos ese punto de conexión, por así decirlo, para aterrizar toda esa información y a final de cuentas entender que es parte de nuestra chamba. Isabel Uribe, y pues te agradecemos estos minutitos para las audiencias de Radio Educación, en especial para las audiencias de Periodismo Hoy, esperando que muy pronto podamos ampliar toda la información sobre estos temas. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Alexia, Andrés, por el espacio. A Radio Educación, muchísimas gracias. Ha sido un gusto esta charla. Bueno, pues esta charla sobre el periodismo parlamentario con una reportera que lleva muchos años cubriendo la Cámara, creo que nos acaba de ilustrar muy bien sobre todo esto que dejamos de hacer como periodistas y que la sociedad merece conocer. Pero si quieren volver a escuchar nuestra conversación, recuerden que a partir de este mismísimo miércoles estará disponible el podcast de esta emisión de Periodismo Hoy en la sección de podcast de Radio Educación, de la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Y bueno, pues llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección preparada por Andrés Solís, dedicada hoy a un periodista controversial que desde el año 2006 es director editorial de Excelsior. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Pascal Beltrán del Río. Por azares del destino, nació fuera de territorio mexicano, y aunque ha dedicado toda su vida profesional a hacer periodismo en nuestro país, su doble nacionalidad le ayudó a ser corresponsal en el país que lo vio nacer. Formado en el destacado semanario Proceso, este reportero emprendió hace unos años la transformación de un medio que se encontraba en el ocaso. Hoy platicamos de Pascal Beltrán del Río. Pascal Beltrán del Río nació el 11 de abril de 1966 en la ciudad de Lansing, en Michigan, Estados Unidos, aunque la mayor parte de su vida ha estado en la Ciudad de México, de donde es originaria su familia. A mediados de los años 80 estudió periodismo y comunicación colectiva en la entonces Escuela Nacional de Estudios Superiores de Acatlán, hoy FES Acatlán, donde se destacó por sus habilidades como buen redactor. Fue en 1988
cuando inició profesionalmente su carrera como reportero en el semanario Proceso y salió de ese medio 15 años después, en el 2003, siendo subdirector de información. Durante su permanencia en la revista, el reportero regresó a su país natal, pero en calidad de corresponsal en la capital estadounidense, Washington, entre 1994 y 1999. Desde sus inicios en el periodismo, Pascal Beltrán estuvo inclinado por los trabajos de largo aliento para los que las páginas de los medios impresos le quedaban cortas. Fue así que en 1993, antes de irse a Washington, publicó su primera crónica, Michoacán, un paso atrás, en la que retrata los conflictos políticos y fraudes electorales sucedidos entre 1988 y 1993. Una década después, en 2003 publicó Historias de guerrilleros, libro que recopila entrevistas con 2 milicianos del desaparecido Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, que operó en Guerrero, Oaxaca y Morelos entre los años 90 e inicios de este siglo. Por este libro, Beltrán del Río recibió por primera vez el Premio Nacional de Periodismo, mismo que ha ganado en 2 ocasiones en la categoría de entrevista. Ha sido en este siglo que la vida profesional de Pascal Beltrán del Río ha cambiado. Su salida del semanario Proceso lo llevó a medios como El Universal y El Economista. Fue también conductor del noticiario Antena Radio Primera Emisión, del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, colaborador en Radio 13 y Radio Fórmula, hasta que llegó a Imagen Radio. En el año 2006, Beltrán del Río se embarcó en una difícil misión: rescatar al decaído diario Excelsior, que enfrentaba una nueva crisis de credibilidad y laboral. Desde ese año es director editorial del Legendario Impreso. Y al mismo tiempo se ha vuelto pieza importante de Grupo Imagen, propietario de Excelsior, de Imagen Radio e Imagen Televisión, donde conduce los noticiarios matutinos, tratando de recuperar todavía a las audiencias. Pascal Beltrán del Río ha sido docente universitario y es reconocido como un reportero profesional, investigador y de pluma, aunque en años recientes se enfrenta a duros reclamos por su falta de crítica hacia gobiernos anteriores. Aún así, este periodista ha mostrado su capacidad de seguir reporteando al mismo tiempo que intenta dirigir la parte editorial de un conglomerado de medios que defiende sus intereses comerciales. Pues ya llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación. Ya saben que tenemos una cita todos los martes pasadito de las 13 horas y que seguimos la conversación en nuestras redes sociales, en Facebook Periodismo Hoy y en Twitter @hoyperiodismo. Como siempre, Alexia Cervantes, un placer compartir este espacio contigo. Nos escuchamos la próxima semana. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez, Linda Luna y Daniel Hernández. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, Alexia Cervantes y Andrés Solís en la conducción, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.